Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto recibirlos en este espacio de Compliance Focus, en el que nuevamente vamos a estar charlando con María José González Belene y con Francisco Valdés sobre algunos aspectos de las investigaciones internas. Ya han visto ustedes algunos episodios, que fuimos algunas cápsulas que fuimos compartiendo en el último tiempo. También, bueno, hace poquito también publicamos otro conversatorio que mantuvimos los tres. Bueno, esta vez la idea es continuar un poquito con aquella conversación que tuvimos los tres, en la cual nos concentramos en su momento sobre cuál es el objeto en sí de las investigaciones internas. Bien, en el día de hoy sí un poco nos queremos meter en un tema que lo habíamos planteado en aquel otro encuentro, pero en el cual no nos pudimos meter porque nos enroscamos, y creo que esto es muy bueno haberlo hecho, en esta cuestión del objeto de las investigaciones internas. Hoy básicamente nos queremos meter queremos conversar entre los tres un tema que es central en las investigaciones internas y en mi modo de ver que es tan importante que debería también aparecer cristalizado en un protocolo y que tiene que ver con la conducción, con el liderazgo de las investigaciones internas. La pregunta es, ¿quién tiene que liderar las investigaciones internas? Y esta es una pregunta que es importante responderla también en un contexto determinado, porque la respuesta no es única, sino que es una respuesta que va a depender de los contextos de operación. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces puede ser que haya circunstancias en las cuales, si por regla, digamos, por regla corresponda que la lleve adelante alguna persona, por lo general suele ser, en todos los protocolos suele aparecer como el principal responsable el oficial de cumplimiento, pero hay situaciones en las cuales, ya sea porque el sospechado en la investigación es el propio oficial de cumplimiento, o bien por diferentes contextos, que ya lo vamos a discutir entre los tres, en los cuales sea conveniente que, o al menos, otra persona de la organización comience con la investigación, o bien que sean tercerizados. Entonces, esto nos lleva también a un contexto de quién es quién es la persona más idónea para realizar in-house la investigación interna y cuándo corresponde tercerizar estas investigaciones. Así que bueno, un poco sobre eso vamos a estar conversando hoy con María José y con Francisco. Y antes de abrir el debate, quiero simplemente conectar con una cuestión. ¿Por qué creo que es importante esta cuestión para las investigaciones internas en un sentido objetivo? En general, cuando nos ponemos a reflexionar sobre cuál es la importancia de las investigaciones internas, claramente, o mejor dicho, o sea, son muchos los factores, pero una investigación interna, para que tenga la importancia y tenga los efectos esperados, creo que son varias las características que debe tener, pero hay dos de ellas que son fundamentales. Una es la imparcialidad del investigador, la imparcialidad de la investigación y la objetividad de la investigación, ¿sí? Es decir, que la investigación interna sea realizada por alguien que no está, su independencia no se ve limitada por criterios externos, ya sea porque de la cúpula de la empresa le bajan directivas acerca de cómo tiene que investigar y si tiene que investigar o no, con qué profundidad tiene que investigar o no, sino que haya garantías de que esto no va a suceder. Y por otro lado, es importante también tener la objetividad de que la decisión que se acabe, o sea, el informe que se haga finalmente, y la reconstrucción de los hechos que se haga, esté verdaderamente basada en hechos reales, ¿sí? O sea, que haya evidencia que acredite que esto efectivamente ha sucedido. Y esto es fundamental. Y de alguna manera, cuando está puesta en tela de juicio, sobre todo la imparcialidad, sobre todo cuando quien condujo la investigación no era independiente, donde en aquellos supuestos en los cuales era recomendable acudir a terceros y no se hizo, esto evidentemente va a condicionar todos los efectos positivos que puede tener una investigación interna. Así que bueno, dicho esto, la idea es un poco abrir este debate. No sé, María José o Fran, si quieren comentar algo respecto a esto que comentaba yo recién en relación a la conexión entre el liderazgo y el tema de la objetividad, de imparcialidad de investigaciones internas, o ya quieren directamente comenzar a comentar algo en relación a quién debe ser el responsable principal de conducir una investigación interna. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Juan Pablo, Francisco. Yo considero que sí, acertadamente, tenés razón, tiene que tener un criterio objetivo el investigador al hacer la investigación, independientemente de la cabeza sobre la cual recae, que naturalmente debería ser el oficial de cumplimiento, salvo expresa mención que exista en el código de ética o en algún reglamento interno que recaiga sobre, por ejemplo, un comité de ética para el caso de que la persona investigada o el denunciado sea el oficial de cumplimiento o algún miembro del directorio, pero también garantizar la independencia en relación a la libre actuación al momento de realizar la investigación. Eso me parece que es algo fundamental, una característica que tiene que tener el investigador. Y del mismo modo que hablabas de la imparcialidad,
También tiene que ser imparcial y objetivo y enfocado en los puntos que se han denunciado, no derivarse e irse por la tangente muchas veces investigando otros puntos y salirse del centro de la investigación, salvo que la investigación así mismo lo requiera, o del testimonio, por ejemplo, alguno de los testigos surja que es necesario ampliar la denuncia, pero sí ser muy exhaustivo al momento de recabar la información, al momento de hacer las entrevistas a los testigos y tener cierta lógica también, que es muy importante al momento de redactar el informe final. El investigador tiene que tener criterios objetivos, imparciales, para que sea claro el dictamen. Muchas veces, y en realidad casi siempre, el investigador habla a través de sus dictámenes, que van a ser los que van a determinar si se corrobora o no el hecho investigado. Así que desde mi punto de vista me parece que son elementos también a tener en cuenta, el enfoque, que no tiene que perderlo, con ciertos criterios de objetividad, exhaustividad y lógica. Sí, sí, tal cual. Es más, yo ahí muchas veces cuando uno dialoga con algún empresario y le cuenta un poco, o trata de introducirlos en las investigaciones internas y de mostrar cuál es la importancia que tienen, muchas veces tanto el propio empresario como muchas otras personas quizás que no están tan familiarizadas con estos procedimientos, son bastante escépticos de la utilidad que tiene, porque de alguna manera que sea la propia empresa que se investiga, y pensándolo esto de caras a una autodenuncia, por ejemplo, son bastante escépticos porque dicen, ¿quién va a atreverse a, o sea, a sacar los trapitos sucios y no que quede esos trapitos sucios en casa, sino que salir abiertamente a mostrar esos trapos sucios? Es una lógica que posiblemente nuestra lógica social, digamos, no está tan interiorizada. Y sin embargo, lo importante es mostrarle que esto, digamos, el compliance apunta a eso, y el compliance apunta sobre todo a generar incentivos para que esto sea de esta manera. Porque y a ver, ¿en qué sentido? ¿A qué estoy apuntando yo aquí? Básicamente estoy apuntando a que tienen muchas cosas por ganar las empresas cuando hacen esto. Naturalmente, depende del contexto regulatorio, porque si las regulaciones están mal hechas, esto no va a suceder. Pero, por ejemplo, hay muchos contextos regulatorios, estoy pensando ahora, por ejemplo, en Argentina, sin ir más lejos, donde, pese a todos los efectos que tiene, en materia de investigaciones internas, sí establece incentivos para autodenunciarse. De modo que, ¿qué significa esto? Que las empresas acaban teniendo incentivos para ser objetivos y para ser imparciales en las investigaciones internas, para garantizar la imparcialidad sobre todas las investigaciones internas. ¿Por qué? Porque también esto, por un lado, puede traerle ventajas a la hora de pretender obtener algún tipo de rebajo o algún eximente de pena para la persona jurídica, pero incluso la imparcialidad de estas investigaciones internas puede tener efectos a nivel procesal en relación a personas físicas. ¿Por qué? Hay procesos en España en los cuales personas físicas se vieron beneficiadas a levantarse una prisión preventiva, por ejemplo, a partir de que la empresa ofreció realizar una investigación interna exhaustiva. ¿Por qué? Porque de alguna manera demostró que no había voluntad por parte de ese imputado de obstaculizar la investigación. Y esto acabó teniendo ese otro efecto colateral. Después puedo decir si está bien tomar cosas de las investigaciones internas para beneficiar a una persona física. Esto puede ser dudoso, pero al menos en el plano procesal esto se ha reconocido en la práctica. Exactamente, yo creo que además de las ventajas a nivel procesal, a nivel ya investigativo, cuando se ha iniciado una investigación interna y uno adquiere prueba documental de las investigaciones que se han realizado ex ante, también hay que verle las ventajas mucho antes, o sea, sin necesariamente llegar a una investigación judicial, porque la empresa lo que necesita es gestionar el riesgo reputacional, es decir, el impacto que genera para las compañías, para las empresas, que por los medios, por ejemplo, se llegue a conocer algún hecho indecoroso o que ponga de manifiesto algún viso de corrupción, genera consecuencias económicas para las compañías. Entonces, mitigar ese riesgo a través de las investigaciones es una solución. Muchas veces el investigador puede llegar a ser interno, otras veces externo. También influye mucho en cuanto a la capacidad que tiene la empresa y al tamaño de la organización. Muchas veces en pequeñas empresas no es necesario incluso adoptar el mecanismo de investigaciones por investigadores externos o tercerizarlo, si se quiere, mejor dicho, y empresas chicas deciden hacerlo in-house y crear un récord de esas investigaciones.
No por eso tienen menos valor, pero también influye el tamaño de la organización muchas veces porque determina cuán robusto es el programa de integridad. Sí, sí, sí. Y es más, bueno, ahora ya parece, empieza a aparecer el tema de la tercerización, ahora ya me va a parecer interesante que nos metamos en un momento, pero sí, a ver, partamos de la siguiente base. Vieto, no sé vos, Frank, ¿cómo lo ves? ¿Quién crees vos que tendría que ser de alguna manera la persona? O sea, normalmente que como regla tendría que asumir la investigación interna dentro de una organización. Bien, muchas gracias Juan Pablo por la pregunta. Hola, Majo. Es una pregunta bastante interesante que además siento que no tiene al menos una respuesta al menos directamente única, ¿no? Pero no es menos cierto algo que reconozco a nivel de las investigaciones internas, que cuando una investigación interna parte o se inicia desde, podemos de alguna otra manera decir, desde la sede de la propia organización y salen los productos de esta organización, hablo el producto de la investigación interna, quienes reciben estos resultados no dejan de pensar de que al final el producto, esto es la investigación interna a través del documento, ha salido de una unidad económica, ¿no? O sea, que responde a un interés, ¿no? Y ese interés evidentemente es la continuidad del ejercicio de la actividad lucrativa, por decirlo de alguna otra manera, ¿no? Entonces, ese, por llamarlo así, de alguna otra manera sesgo, ¿no? Invita muchas veces, ¿no? Y con mayor justificación a tercerizar las investigaciones internas a despachos especializados o equipos especializados de cara a que puedan desarrollar estas investigaciones, ¿no? Porque de alguna u otra manera podrías bloquear dos cosas, ¿no? Lo inmediato es la contaminación de la investigación en cuanto pueda haber un mayor número de personas dentro de la organización involucradas con el caso, hasta como bien lo señalaste, el mismo oficial de cumplimiento podría estarlo, o la alta dirección, ¿no? Por más de que probablemente quien tenga a cargo la dirección de la investigación a la interna podría ocupar una posición, digamos, a nivel de la gerencia general similar. No es menos cierto, como decía, que al final es una organización entendida como una unidad económica que al final vela o persigue, ¿no? Un fin para el cual se constituyó inicialmente, ¿no? Por lo tanto, creería yo, por más de que inmediatamente a veces la respuesta no debería ser única, sino dependiendo del contexto, creería que podría tener mayor peso una investigación interna realizada por terceros. Tanto así, ¿no? Que en los casos, por ejemplo, de investigaciones internas preventivas o detectivas, o incluso reactivas, ¿no? Ante todavía alguna noticia criminal que haya aparecido en los medios, quienes puedan hacerse cargo de la misma podrían, digamos, en el marco de la investigación o poner, digamos, un pie por delante al momento de su redacción, que esa investigación interna se está desarrollando, sean desde cualquiera de estas modalidades, ¿no? Para el ejercicio, dependiendo del caso, ¿no? Del derecho, digamos, de defensa que la persona jurídica podría utilizar en cualquier momento, porque en el caso de repente de no poner esa etiqueta o ese bloqueo por parte de quien la realice desde fuera de la organización, deja de tener, sinceramente, la condición, o sea, en principio deja de tener la condición de ser parte y por lo tanto entenderla como parte del sujeto imputado que sería la organización, sino podrían citarlos como testigos y a estos obligarlos a decir y contar lo que realmente han investigado, ¿no? Pero en tanto en cuanto ellos probablemente desarrollen esto en el marco del ejercicio del derecho de defensa de estas personas, podrían ellos o podría incluso la persona jurídica involucrada extender esos derechos y garantías que ella tiene a quienes le han ayudado o favorecido para desarrollar una investigación interna. Creo yo que al menos hasta este nivel podría de repente yo concluir, ¿no? Diciendo de que la tercerización tendría un mayor peso para elegir, digamos, quién debería utilizarla
o quién debería realizarla respecto de los quienes se podrían encontrar en el seno de la organización. Pero claro, nuevamente, esto depende de cada caso concreto, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es más, de hecho, esta clara preferencia, y a ver, yo creo que esto es algo que, en principio, creo que los tres podríamos estar de acuerdo en que, naturalmente, una investigación interna tercerizada, la investigación interna hecha por especialistas externos a la organización, evidentemente, digamos, prima facie va a tener una imparcialidad muchísimo mayor que la que puede tener en principio. Se va a partir de una base de que va a haber más imparcial, va a ser mucho más imparcial, más objetiva que la investigación interna realizada internamente por el equipo in-house, digamos, de la empresa. Y esto, digamos, de hecho me acuerdo, yo siempre miraba en estos términos el concepto de investigaciones internas y recuerdo mucho, y recuerdo mucho en el primer evento de CRIMINT que hicimos, fue un workshop que hicimos en Mannheim, que coordinamos con el profesor Cullen, y quien participó fue Oliver Sahan, que Oliver Sahan es un abogado no sé si todavía seguirá vinculado, pero trabajaba para el bufete de abogados de Roxin, de la mujer de Klaus Roxin, y era una de las personas encargadas de las investigaciones internas, una persona de muchísima experiencia, y él contaba que su mayor clientela eran empresas, o sea, medianas empresas. Era algo raro porque generalmente uno asocia investigaciones internas con grandes empresas, sobre todo por la inversión que esto implica. Y esto, me acuerdo que él lo veía como que investigaciones internas implican conceptualmente hablar de investigaciones tercerizadas. Y esto en un momento a mí me había marcado mucho, me acuerdo en mi visión de cómo son las investigaciones internas, pero después cuando empezás a ver cómo funciona esto en la práctica, te empezás a dar cuenta que las investigaciones internas son un mecanismo mucho más cotidiano del que habitualmente uno piensa. O sea, porque, a ver, no hace falta que una investigación interna se active cuando tenés un mega escándalo de corrupción, sino que a lo mejor con la denuncia de algún tipo de una falta menor, falta ética, incluso podría dar lugar a una investigación interna. ¿Y qué pasa? Sería fantástico contar con los recursos para hacer esto, pero la tercerización es tan costosa que entonces hace que ese mundo idílico en el cual tercerizamos automáticamente y nos aseguramos la imparcialidad, esto es una irrealidad prácticamente. Es muy difícil lograr esto. Entonces, el grandísimo desafío del compliance, es el mayor desafío de todos, es lograr que una investigación interna hecha in-house sea imparcial y sea objetiva. Principalmente el mayor desafío es la imparcialidad. Entonces, por eso creo que es tan importante el funcionamiento del programa de compliance, porque en la medida que el programa de compliance funcione correctamente, en la medida que el programa de compliance no esté seleccionando en qué cosas funcionan rigurosamente y en qué otras cosas hace la vista gorda, digamos, va a ser fundamental que funcione bien. O sea, si tenemos un programa de compliance que no hace esta distinción y es riguroso siempre, eso nos va a garantizar que hace imparcialidad. Pero precisamente el gran desafío de un programa de compliance es lograr la imparcialidad, incluso con los abogados in-house, porque los recursos no dan, o sea, uno no tiene recursos suficientes. O sea, no sé, posiblemente haya alguna empresa, pero yo no conozco empresas que tengan recursos suficientes para tercerizar todo. Entonces, ahí es el gran problema. O sea, la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿de qué manera podemos garantizar imparcialidad en los casos in-house, de investigaciones in-house? Yo creo que eso podría de alguna otra manera evidenciarse a partir de la trazabilidad de un tiempo, digamos, hasta el momento que de alguna otra manera pudiera tener algún problema la empresa, ¿no? Como bien dices, ¿no? Pueden suceder cosas muy pequeñas a nivel de la empresa y de manera cotidiana ir formando de alguna u otra manera una cara o una expresión, digamos, de la organización con respecto al cumplimiento de algunos valores, digamos, que la empresa quiere mostrar respecto del seguimiento y cumplimiento de las normas, ¿no? O sea, desde las normas incluso no solo metales, sino las que pueden venir hacia atrás, y a partir de ahí trazar de alguna u otra manera evidencia de que al margen de las cosas o fallas individuales que se puedan producir, que incluso pueden ser a nivel de la alta dirección, que ya cuando esto ocurra puede ya mellar de manera muy fuerte la estructura de compliance que puede tener una empresa. Tienes, creo yo, a nivel de las investigaciones, una tarea bastante importante de generar algunas huellas que te puedan permitir
que cuando tengas algún problema puedas volver a ellas y trazarlas hasta el momento de ocurridos los hechos, que puedan de alguna manera evidenciar que estabas al margen de lo que podían haber estado tratando o cometiendo. El sistema de compliance estaba funcionando, y que en todo caso esto que venía ocurriendo a nivel de fallas individuales precisamente era eso, eran única y exclusivamente fallas individuales. Sí, sí, sí. Es más, yo creo que otro parámetro que tendré en consideración no solo el tema de la trazabilidad, y que creo yo que el tema de la trazabilidad tiene más que nada que ver con el tema de la objetividad, ¿no? De la decisión o de la reconstrucción de los hechos. Del punto de vista de la imparcialidad, una cosa que creo yo que es también muy importante es también el tema de que la alta gerencia, o sea, o la organización no tiene que meter, o sea, hay que garantizar mecanismos para que el alta dirección, sobre todo el directorio, no se meta en lo que hace, pienso yo en el oficial de cumplimiento, que como regla suele ser el encargado de recibir la denuncia y de luego de iniciar la investigación. O sea, creo que tiene que haber mecanismos para evitar justamente esa interferencia, y no, o sea, y de hecho estoy pensando ahora en el caso Corpesca, que de repente empieza autónomamente el oficial de cumplimiento a investigar qué había pasado. Cuando empieza a destaparse la olla y a salir todo lo que había, automáticamente desde arriba le dicen, che, espera, para la investigación, lo dejemos aquí nomás, no sigamos sacando basura, porque acá no involucra a varios. Y creo que en ese sentido hay que, unos mecanismos que es más importante y lo más difícil, creo yo, es bloquear posibles interferencias que haya de órganos superiores respecto a quien investiga, que por regla suele ser normalmente el oficial de cumplimiento. Sí, yo creo desde mi punto de vista que o sea, la autonomía, la independencia del oficial de cumplimiento siempre va a estar dada en función de dónde está ubicado dentro del organigrama de la compañía, básicamente. Si es una persona que responde, si se encuentra al mismo nivel que el directorio o por encima de la alta gerencia, eso también va a determinar hasta dónde llega el ámbito de actuación y cuál es el poder, digamos, de facto que tiene dentro de la empresa. Yo creo que cuando mencionaba Juan Pablo el término de bloquear la investigación de estos factores exógenos que pueden haber, yo creo que en realidad influye mucho el tono de la organización. Si no hay tono de organización al momento de hacer investigaciones, realmente el programa no es eficaz, desde el vamos. Siempre las investigaciones son como la frutilla del pastel, como le dicen en México, de si realmente el programa de compliance es efectivo y se aplica. Porque uno puede tener las políticas, puede tener las capacitaciones, pero puede tener gente que después no realice denuncias por temor a represalias, o no realice denuncias porque sabe que después de esas denuncias no terminan en nada concreto. Entonces, para evitar justamente eso y el daño reputacional que trae consigo, bueno, se le tiene que generar ese tipo de herramientas y la suficiente flexibilidad y movilidad al oficial de cumplimiento o al quien esté a cargo de la investigación para que cuando se corrobore un hecho efectivamente se apliquen las sanciones que ya tienen que estar predeterminadas justamente. Pero en la medida en que se coarta o se bloquea por algunas personas que puedan llegar a tener conflicto de interés y realmente no está bien mapeado esa organización a nivel riesgos, entonces empiezan a filtrarse estas situaciones que realmente no hacen que no se alcance un resultado positivo. Sí, sí, sí. Es que yo al mismo tiempo pienso que vos recién mencionabas, por ejemplo, el tema de el tono ético de la organización, y completando un poco esta idea de alguna manera bloquear cualquier tipo de interferencia. Y que vos también resaltaba el tema de la posición que ocupe, por ejemplo, en este caso, el oficial de cumplimiento, si es él quien por regla asume la dirección, ¿no? Pero yo creo que al mismo tiempo la importancia que tiene, o sea, hay un montón de otros factores o sea, es tan complejo esto para poder definir finalmente quién es que va a asumir esta investigación, porque muchas veces uno suele pensar que uno dice, bueno, tengo una gerencia autónoma, completamente independiente, que es transversal, ni siquiera está al mismo nivel de otras gerencias. La oficina de compliance es algo completamente distinto. Pero si después es tan distinto, tan separado, que nadie lo conoce, que está, digamos, que una cosa es ser independiente, otra es estar aislado. Que son cosas bien distintas. De hecho, recuerdo que por ahí en el Summit, en diferentes intervenciones, y pienso ahora en la de Moss Maya, en la de
la Esperanza Bernal de Quirós, de oficial completo de la Liga y demás, resaltaba mucho esta idea, que el oficial completo tiene que ser, o sea, tiene que ser independiente, pero es importante que también tenga vínculos con el directorio en el sentido de participar en las reuniones y demás, pero que cuando él hace su trabajo, nadie se mete, ¿no? Y un poco, a mí me parece importante destacar esta idea, que una cosa es ser independiente y otra cosa es estar aislado. Son dos cosas distintas. Un oficial de cumplimiento aislado puede ser tan corrosivo para la organización como un oficial de cumplimiento fuertemente influenciado. Entonces yo creo que eso es difícil, y eso depende mucho también del oficial de cumplimiento, mantener ese equilibrio, pero creo que también es importante que el oficial de cumplimiento tenga, que esa independencia no implique no tener presencia en la organización. No sé si se va a entender la idea que quiero transmitir. Y ahora se me ocurre un poco para ir cerrando este conversatorio de hoy. ¿En qué situaciones imaginan ustedes que, partiendo de la base de una organización en la cual nos encontramos con que la regla es que, por tema de costos, comience la investigación, se haga la investigación in-house y especialmente un oficial de cumplimiento, por ejemplo? ¿En qué caso ustedes piensan, digamos, que esto naturalmente no excluye la tercerización? Y hay casos en los cuales parece ser inevitable la tercerización. ¿En qué caso consideran ustedes que sería conveniente que se produzca esta tercerización? A mí particularmente me parece que sería lo ideal, en cuanto también por un tema de costos, no tercerizar al 100% para las medianas y pequeñas empresas. Para las grandes sí, por ahí es necesario, también dependiendo de la actividad, pero preferentemente si existiese presupuesto también para solventar investigaciones tercerizadas, sí considero que para los mandos medios o los líderes de equipo, la alta dirección, o los que integran incluso el comité de ética de las empresas, en esos casos sí es necesario que se tercerice para garantizar la imparcialidad, para garantizar también que no se contaminan las pruebas, y garantizar mejor el derecho de defensa de las dos partes, o de las partes que intervienen, tanto desde la parte del denunciado como del denunciante. Muchas veces son muchos denunciantes o varios denunciados, entonces por eso hablo en plural, pero en esos casos sí, si fuese necesario, lo ideal sería que se tercerizara. Sí, sí. Sí, de igual manera, Flores. sí, de igual manera considero que en tanto en cuanto la alta dirección o los mandos intermedios que tienen de alguna otra manera algún dominio u organización sobre la propia empresa, es más, incluso quienes tienen de alguna otra manera alguna relación con el sistema de cumplimiento, debe invitar necesariamente a la tercerización, ¿no? Porque de alguna otra manera va a parcializar los resultados, que de alguna otra manera también esto a los ojos de cualquier tercero pues puede tomar una decisión de repente equivocada respecto de lo que se le está mostrando, ¿no? Entonces, lo mejor desde el saque es tercerizar la investigación, ¿no? Es más, incluso creería cuando probablemente no sea ninguno de los anteriores y sea de repente un mando inferior, pero este mando inferior de alguna u otra forma no está engranado, digamos, a la defensa de la persona jurídica y la defensa de la persona individual, es una defensa potente que puede involucrar mucho a la persona jurídica, lo mejor sería que la persona jurídica tercerice su investigación. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así que bueno, no hemos entendido más, creo yo, de lo que incluso pensamos originalmente, pero bueno, aunque los que nos están escuchando, aunque no lo crean, hacemos grandes esfuerzos para reducir el tiempo, pero bueno, y de hecho podríamos seguir largamente conversando sobre eso, pero bueno, creo que vale la pena, creo que salieron muchas cosas sumamente interesantes, creo que salieron cosas en la conversa, en el intercambio que a quienes nos estén escuchando y estén involucrados con estas cuestiones les van a haber servido, pues seguramente son una serie de cuestiones que aparecen en la discusión, no solo ya en el diseño de una investigación interna, sino en el día a día, ¿no? Porque acá aparecen algunas ideas que también nos llevan a preguntarnos qué hacer ante ciertas situaciones que no son tan infrecuentes, ¿no?, en la vida de una organización. Así que Majo, Fran, muchísimas gracias por este rato, estuvo entretenido, así que bueno, será hasta la próxima.
Muchas gracias a un ti. placer. Muchas gracias. Bueno, y un saludo a toda la audiencia, que se encuentren muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias.